Saludos cordiales. Mi nombre es Marla Isabel Fuentes Castro, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental del Instituto Pedagógico de Caracas. Mi intervención es acerca de mi intención investigativa titulada Integración de la temática de migración en el currículo académico de la Institución Educativa San Juan de Damasco de la ciudad de Cartagena, Colombia. El abordaje de la realidad de esta intención se hace de la mismidad y de la otredad, lo que yo como investigador observo y lo que observan otros acerca de dicha realidad. Y de esta manera alcanzar ese proceso dialógico que es la alteridad. Entre los aspectos a observar desde estas perspectivas están esos derechos que los niños, niñas y adolescentes van perdiendo en este proceso migratorio, así como las circunstancias adversas que se van presentando en su travesía y que van a repercutir en el futuro en su parte emocional, social y física. La diversidad cultural y el reconocimiento de las diferencias y necesidades son aspectos que se deben cultivar en estos niños, niñas y adolescentes migrantes para que su estancia en el país que los acoge no sea traumática. La falta de políticas públicas claras hace necesario develar estas teorías y prácticas pedagógicas con el único fin de fortalecer el currículo educativo de las instituciones que acogen a los diversos migrantes que llegan a ellas. El problema objeto de estudio se evidencia en la carencia de iniciativas por parte del Ministerio de Educación Nacional para lograr que el currículo responda a estas necesidades de la población migrante. Colombia vive actualmente una situación con respecto a la afluencia de migrantes al país, quienes buscan una mejor calidad de vida, alejarse de situaciones políticas, económicas y de orden violento, tanto externo como interno en su país de origen. El sistema educativo colombiano poco está preparado para asumir esta notable inserción de niños, niñas y jóvenes migrantes en las instituciones educativas, y las políticas públicas generadas por el Ministerio de Educación Nacional colombiano para integrar esta realidad a las prácticas de aula no son claras. El informe de seguimiento de la educación en el mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura afirma lo siguiente: los migrantes, los refugiados y las personas internamente desplazadas figuran en los grupos de población más vulnerables del mundo. Sin embargo, muchas veces se les niega el acceso a las escuelas, que para ellos este lugar es un refugio seguro y entrañan la promesa de un futuro mejor. Hay una lucha interna de los actores sociales que protagonizan el derecho educativo. Por una parte están los estudiantes migrantes y refugiados, con conocimientos previos, tal vez diferentes a los dados en el nuevo contexto, una cultura, tradiciones y costumbres diferentes a los cuales se debe adaptar rápidamente para poder formar parte de un grupo social. Y por otra parte, están los docentes con una formación académica descontextualizada a esta nueva realidad que pretenden imponer unos contenidos y exigir estándares de competencias evaluativas con los que se debe cumplir ante los requerimientos del Ministerio de Educación. En esta situación se presentan problemáticas de convivencia, de bajo rendimiento, de insuficiencia de proyectos pedagógicos en busca de la mejora y la resiliencia de la población migrante. Se reciben muchas veces de asesorías de organizaciones que trabajan a favor de estas personas, de estos estudiantes, de esta población, pero no se logra el resultado esperado. Entre los interrogantes de la presente investigación tenemos cuál es la apreciación de los docentes
sobre los factores asociados a la problemática de migración que afecta a la inserción escolar. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que utiliza el docente sobre la inserción de migrantes? ¿Cuál es la percepción de los docentes para dicha inserción? Se desprende un propósito general de esta investigación, que es generar un modelo para la integración de la temática de migración al currículo académico de las instituciones educativas que acogen a la población migrante. Y de allí se desprenden los propósitos específicos, que es diagnosticar la situación actual en referencia a la migración y situación de refugiados en la institución educativa San Juan de Damasco. Además, conformar un equipo multidisciplinario institucional comprometido con transformar la realidad encontrada en la institución educativa, en referencia a la integración de la temática de migración al currículo académico. Además, se pretende implementar la propuesta de modelo diseñada en dicha institución. Los aspectos que permiten justificar esta investigación están la factibilidad, la importancia, la relevancia, los aportes y la viabilidad. En pleno siglo XXI, migrar no es solo una problemática para quien decida hacerlo, sino también para el entorno de quienes lo acogen. Debido a esto, se deben generar cambios en la estructura organizativa para ser ajustados al nuevo ciudadano. Asimismo, se debe tener en cuenta la influencia en la política pública con la inclusión de la temática de migración. Es importante por las diferentes oleadas migratorias que han sucedido entre Colombia y Venezuela desde hace varios años atrás, por diversos factores, ya sea de tipo social, político, económico, y en estos momentos hay otro factor que está teniendo vital importancia, como es la pandemia por el COVID-19 a nivel mundial. Por todo esto, se hace necesario que desde el aspecto educativo se genere un modelo para la integración de la temática de migración y refugio al currículo educativo. Es relevante porque exige al Estado colombiano formular políticas públicas, planes y programas específicos pertinentes y adecuados a los diferentes niveles. Tal es el caso de la educación, la cual requiere con urgencia el diseño de un currículo que pueda integrar a los niños, niñas y adolescentes como una oportunidad para el desarrollo psicosocial de ellos. Se reconocen las diferencias y necesidades, respetando y valorando las fortalezas educativas, así como sobrellevar y nivelar las debilidades de manera que la integración educativa y por ende social de la población migrante pueda transformarse en inclusión y disminuir las expresiones de discriminación y xenofobia. Entre los antecedentes en los cuales se sustenta la presente investigación se tienen las tesis doctorales de María Laura Díez, Raúl Antonio Bustos, Enrique Mondaca Rojas y Pinto, cuyos trabajos se basan en relacionar el currículo académico con la inserción de estudiantes provenientes de diferentes partes del mundo. Ochoa y Arguello vislumbran la realidad de esta lucha interna de los actores sociales que protagonizan el hecho educativo. También encontramos una serie de aspectos teóricos que le dan sustento a la investigación, como son el currículo, el desplazamiento, frontera, interculturalidad, migración y derechos educativos. Hablar de currículo es centrarse en la formación de sujetos en todos los ámbitos del desarrollo humano, independiente de su situación y condición particular. La ONU define el desplazamiento como la movilización de personas que tienen que salir de su lugar habitual de residencia por motivos de violación a sus derechos humanos. Albornoz y Arias definen la frontera como la región que separa dos o más países o regiones.
Según la UNESCO, la interculturalidad es la construcción de las relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y cultura. La migración, definida por ACNUR, es un movimiento de personas hacia el territorio de otro estado o del mismo. La Declaración Universal de Derechos Humanos define los derechos educativos como la instrucción fundamental y la educación elemental, es decir, la educación obligatoria y gratuita para las personas migrantes, desplazadas y refugiados en igualdad de condiciones. Las bases legales que sustentan la presente investigación están cimentadas en organizaciones tales como la Cruz Roja Colombiana, ACNUR, UNESCO, la CEPAL, el Decreto 288 de 2018. La Cruz Roja Colombiana presta apoyo a la población migrante desde diversas estrategias y proyectos que ellos desarrollan. ACNUR, desde su proyecto pedagógico y de protección a la niñez, busca acompañar a las instituciones educativas para que los niños, niñas y adolescentes migrantes provenientes de Venezuela puedan tener acceso a la educación. La UNESCO, en su documento Derecho a la Educación, bajo presión, principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia, afirma que desde el punto de vista educacional, las instituciones educativas no cuentan con un proceso de integración intercultural en el cual los niños, niñas y adolescentes venezolanos puedan adaptarse de manera adecuada al sistema. La CEPAL y la UNESCO, en su documento La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, se puede identificar que esta situación de pandemia a nivel mundial conlleva a las instituciones educativas a hacer ajustes a los currículos académicos. El decreto 288 del 2018 se adoptan medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el registro administrativo de migrantes venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos. Y se establecen las normas para el otorgamiento del permiso especial de permanencia. Desde la dimensión metodológica, la presente investigación está enmarcada en el enfoque cualitativo que, según Cuella y Ruetti, citado por Ramos, afirman que el estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual. Este enfoque suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación. Desde el enfoque cualitativo, el investigador percibe los fenómenos de una manera personalizada y puede interpretar estas situaciones que se van presentando en el transcurso de toda la investigación, sin tener que generalizar. El paradigma adoptado es el sociocrítico, que según Ramos se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción, reflexión, acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. Desde este paradigma, se intentará transformar los procesos simbólicos como producto de la interacción entre los profesores y estudiantes que por sus características deben ser interpretadas para ser comprendidos a partir de la premisa de que los seres humanos expresan su interioridad mediante manifestaciones sensibles. El método que se va a utilizar es el de investigación-acción emancipatoria, que según Martínez es el indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan como coinvestigadores en todas las fases del proceso. Se busca integrar lo epistemológico con los resultados que se pretenden generar en el desarrollo del proceso investigativo, teniendo en cuenta que se busca producir un cambio o transformación de la realidad de la integración
en el currículo académico sobre la temática de migración y todos los aspectos que esto conlleva. Una vez que se haya recolectado la información por medio de las diferentes técnicas utilizadas en la etapa de recolección de la información, se procede a organizarla de una manera sistemática, con el fin de construir las relaciones que puedan existir entre las diferentes categorías que se van estableciendo durante el proceso investigativo, con el único fin de ir categorizando, contrastando y teorizando toda la información recabada. El proceso del análisis e interpretación de la información es un proceso cíclico y no lineal, donde una vez analizada dicha información, se puede ir reduciendo de manera sistemática la cantidad de información procesada e ir generando teorías a partir de las derivaciones que se van obteniendo. Tal y como lo menciona Martínez, la investigación cualitativa busca generar teoría a partir de los resultados obtenidos. Con esto último, doy por terminada mi intervención. Gracias por la atención prestada. Gracias a la doctora Moraima Esteves por la oportunidad de dar a conocer mi intención investigativa. Bendiciones, muchas gracias.